Miércoles de la mesa pendenciera. Ya llegó el Pato un poco indispuesto, lo veo, Pato. Te veo así medio, tres caras así como cansado. ¿Qué tienes? Desde ese... No, pues es Walter Mercado ahora, ya no es el analista político, ya no, interpreta incluso. La que ¿ves el aura o qué onda? El lenguaje corporal, ¿cómo se llama? Hasta le hice una cuenta muy buena de Twitter, hay una parodia. ¿Cómo se llama? Mariana, no sé. Algo, no, buenísima. Pues me preocupa, Pato, porque te veo así como que, a ver qué dice ahorita Fanny dijo que andabas agüitado ella, ¿no? La semana pasada. A ver, vamos a ver. Sí, dijo. No, porque te habían ganado, mira, aquí viene Fanny Duarte. Pero bueno, damos la bienvenida a Roberto Romero también, sordito el Roberto, más oyendo, no disfrutando de la carrilla. Fanny, buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo estamos? Tardes. Bien, gracias por la invitación, ya acá la compañía de los chicos, pues a ver, se va a poner bueno el programa. Muy bueno porque pues han salido cada cosa los dos temas es toda la información esta que ha salido en Guacamaya Leaks y no, es Leaks, sí, bueno, algunos le llaman Leaks, otros hacks, ¿no? Pues a las publicaciones de este colectivo de hackers que ingresaron al sistema de informático del Ejército, de la Sedena y creo de la Marina también, ¿no? Todo hackearon y bueno, ha salido cada cosa como haber contrataron el famoso Pegasus, ¿no? Sistema que te espía, se te mete a tu teléfono y ahí te ven todo, ¿no? Porque no es necesario. Pero hasta donde esté el teléfono, ¿no? O sea, hasta donde. Bueno, pues sí, mira que de todo tacado. No sería al diputado trans de Morena que subió un video ahí, porno. Muy agradable muy agradable. Le causó escozor al Roberto. Es su trabajo, pues es su trabajo. No, si nadie está diciendo que no. Que renuncien los abogados y esos que hasta la Pati Armendáriz dijo que entonces que ella también renuncie hasta ahí tiene al razón. Consejo administrativo de sus negocios. Sí, ¿no? Imagínate que los proctólogos suban sus videos de lo que trabajan. Pues, muy agradable, ¿verdad? Yo creo que no tiene nada de malo, pues ese tipo de videos, todo, cada persona sí vive su intimidad, lo que pasa que ahora decidieron no dejarlo en el panorama de lo íntimo, ¿verdad? Sí. Pero pues es algo que sucede, Roberto, ni modo, nos guste o no. Pues las parejas se demuestran nuevas, ¿no? Que no, o sea, las parejas de todo nos tipo. Viene a dar clases de lo que sucede ahora. Pues no, mira, yo te voy a decir cuál es el fondo, Aaron, porque luego entramos en falsos debates. Ahí el fondo, creo, independientemente de sus intimidades, de lo que cada quien quiera compartir, no son intimidades, no. es su trabajo, su profesión. Hay códigos. Hay un código de ética al interior de una de las cámaras que conforman los tres poderes, en este caso el legislativo, y creo que eso es lo que debe regular la conducta de cualquier representante público. Ese es el fondo de lo que en todo caso se debe estar analizando. Deberían abajo esos códigos de ética ya arcaicos, Pato. Ah, no, bueno, pues arcaicos según quién. O sea, no quieren imponerse sobre los demás. Fíjate, por la gran mayoría de las personas, ¿tú crees con un poquito de sentido común que les haya gustado ese video? A muchos yo creo que sí, a muchos de closet ahí que ya les encantó. El gran problema no es que haga lo que haga con su vida, y eso es cada quien y se le respeta, y nadie debe de sentirse con derecho a dictaminar cómo va a vivir la gente su sexualidad y esas cosas, ¿no? Lo que sí está muy mal, a mi juicio, es que quieran normalizar algo que no es normal, entendiendo por normal. ¿Cómo no va a ser el sexo normal? Al que ven no, es que es normal, lo que no es normal es ponerlo en Twitter, maestro. No me chingo. Oye, sube cosas. O sea, no es normal, eso es normal. No, sí hay cosas peores, hay cosas menos peores, ¿no? Eso así ¿cómo se te hace eso, Fanny? Así como que, no hay bronca, que se siga haciendo y... O sea, a mí me vale, pero... En términos generales, coinciden que hay códigos de comportamiento y sobre todo protocolos que en el oficio político uno debe conservar, pero sin llegar al conservadurismo, que es lo que quiere plantear Roberto, ¿no? Y se comprende, o sea, el cegarnos a ciertas realidades que, como sabemos, ya son parte de nuestro día a día, y como mujer de la comunidad LGBT lo manifiesto, pues todos somos libres, ¿no?, de expresar nuestros afectos y nuestra vida erótica. El detalle es que aquí pues se hizo público, ¿no? Aquí la situación sería si le está perjudicando
a la diputada o si no. Entonces, no, yo creo que a los demás, a todos, a los demás, porque mira, al momento de hacerlo en una red abierta, pública, así es. Rompes, no quiero caer en estereotipos o meternos a cosas más profundas, es como si cualquier menor de edad, por ejemplo, que sí tiene acceso a una plataforma abierta, no cumple con los estándares o las condiciones necesarias para entrar a un canal de pornografía. Pues existe el control parental, ¿no? También. Ah, no, claro, pues, pero en el Pero Twitter no existe control parental. No, y aparte aquí es mira, ahora resulta que para ver a los diputados van a necesitar control parental, fíjate. Sí, pues está bien, no, pues, o sea, no, la neta es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, no confundan la gimnasia con la magnesia. O sea, una cosa es la libertad, que tiene a todo mundo derecho, y créanmelo, los que me conocen saben que de conservador tengo muy poco. Pero seguro. ¿Cómo le decían al diputado Pancho Cachondo? Pero el tema no es ese. El tema no es ese. El tema es que todos lo que nos comportamos, mira, es algo que tenemos que entender. No, yo estoy todos tenemos de cumplir con ciertos protocolos y reglas para convivir todos mejor y respetarnos entre todos. A eso voy. ¿Por qué es tan insultante un acto sexual? ¿Por qué? Pregunto, o sea, ¿qué pasa? O sea, si no daña a nadie, ¿no? Yo creo. El que vea eso, ni siquiera un niño, o sea, me atrevo a decir. ¿Por qué? Es que ¿Por qué dañaría? Ellos son de los que querían que censuraran hasta la nueva película de Bush. Nada me preguntas, yo no nos están dejando, yo nunca me subiría un video mío ahí. No están dejando. Además me iban a negar muchas fans, pero... A ver, están dime de qué presumes y te diré de qué careces. Están queriendo a veces. No, yo estoy pregunto. No, yo no estoy diciendo que tú. Sí hay que profundizar, ¿por qué es tan insultante ver un acto sexual? ¿Por qué? Porque mira, yo pienso que se está pretendiendo normalizar lo que no es normal. No es normal. A ver, ¿qué entiendes por normal? Normal, si tú ves hasta una definición estadística, es lo que se repite en la frecuencia en la mayoría. Bueno, pero no quiere decir que eso sea, que eso sea como tiene que ser. Pero ¿verdad? No tienen que hacer que los demás sean. Hay muchas normalidades que no están bien. Como por ejemplo, el sistema patriarcal. No, eso no está bien. Por eso, y también hay muchas abnormalidades. Estaba normalizado, ¿no? A ver, entonces yo lo que pienso es que se tiene que respetar a los demás, es todo, es muy simple. Pero ¿en qué falta el respeto? Es mi pregunta, ¿en qué falta el respeto la diputada o diputada? Que todos en la cámara, pues está bien eso. Está bien eso. Pues salvo Nayarit, pues mal estaría todo mal tampoco está, no, nada más que no está normalizado, como tú bien dices. Exactamente, es el punto. Y en vez de estar fijándonos en cosas más importantes, nos fijamos en las cosas que son anormales, pues. Pero lo que sí sucede normalmente es que matan a 50 canijos diarios, que la inflación está para... Pues estamos hablando de algo tan bonito como... Y un diputado para que está contratado un diputado por toda la gente. ¿Para qué está contratado un diputado por toda la gente? Pues para que haga leyes, para que salga ahí, apruebe presupuestos, analice. ¿Cómo salió? Es lo que menos hacen, ¿eh? ¿Qué cosa? Eso que lo que deberían de hacer. Pues ¿no? Es lo que te estoy diciendo, pues. Ese es mi punto. Yo nomás quería poner el tema así sobre la mesa. A ver, nomás para ver Puma, qué opinaría, piensa, ¿no? por ejemplo, el Puma? El Puma junto con el Osvaldo ahí salen, ellos les vale, ellos son libres, ¿sí o no, Osvaldo? Ahí están, bien, a ver. Creo que hasta están en las redes, ¿cómo se llaman? Siempre te le ibas hablando mal del Puma. Si estoy hablando bien. Pero bueno, nomás quería poner aquí, picar las costillas, a ver qué es lo que me decían. A ver qué. No, más quería saber qué postura tiene cada quien, nada más. Pero no es el tema, ¿no? Nomás quería picar cresta, pero sí, y es un tema que podríamos tocarlo en alguna otra ocasión, que se incomode el Pato, pero amaneció ya así, sí, ahora el MC es pro derechos de la comunidad LGBT. Pero también. Siempre, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces pues Pato debe de abonar esas causas ahora. Pero se le fue un gran delfín, un verdadero luchador por los derechos de los LGBT como Daniel del Son, que se va al pez. No, pero más que otra cosa, la ideología socialdemócrata hasta cierto punto de izquierda que tiene el propio Movimiento Ciudadano trata de ser inclusivo con los grupos minoritarios, eso es, pero de ahí a dar pie ya no somos tan minoritarios, a una serie de cuestiones. Ándale, ahí está, cabrón. Que no le sigas diciendo minoritarios. Bueno, a la comunidad. Sí. No, pero sí sigue siendo, creo, acaba de salir algo del INEGI
porque son como un 5 o 7% o así, ¿no? De la población que se considera abiertamente LGBT. Pues en el panorama internacional, internacional ya llega al 22% que se asumen de la comunidad LGBT, desde llegando en el término asumirse como una persona bisexual o ya como una persona queer, que sería como una de las expresiones más. La semana pasada no recuerdo qué medio sacaba un estudio, no me acuerdo qué medio de circulación nacional, sobre los centennials, que entiendo fue Reforma. Ok, con respecto a la cuestión de género, con qué tanto se identificaba, con qué área de todas estas no sé si sea la palabra, expresiones. Iba a decir subdivisiones, pero la palabra es expresiones de lo que conforman toda la comunidad, o ahora es la población. Sí, exacto. Ya no solo la Para que veas que en el MSM están actualizando los temas. Aunque se haya ido el Daniel del Sol, sigue la tendencia ahí a favor de los derechos LGBT. Bueno, y nomás al menos en México, no sé si sea por una situación de que se sigue manteniendo no tan público, etcétera, pero sí se veía mucha minoría, al menos en ese decibel de población, o en ese tipo generacional, mejor dicho, que todavía no terminan, al menos en este país, de engancharse al 100%. Pero ahí ¿cuánto marcaba la población LGBT? En total, entre gay, queer, bisexual, sí, etcétera, eran el 8%. Sí, pues el INEGI anda así, 7%, una cosa así. Bueno, lo que ha salido a relucir en cuanto a... ¿De qué te ríes, Roberto? Porque estoy sudando. No. Bueno, lo que ha salido a relucir... ¿Por qué te pones tan nervioso? Pues, no, qué nervioso está. Yo creo que el aire no está enfriando. Conservadurismo disfrazado. Bueno, salió a relucir este de Pegasus, me interesa mucho, y la verdad ayer el presidente también, o sea, cómo se expresa, por ejemplo, de Ricardo Rafael, es un periodista, es un académico, un periodista serio, que bueno, dice él, simpatiza con el movimiento conservador, dice, entonces es muy predecible, ¿para qué lo vamos a investigar? Dice, ¿no? Con el programa de Pegasus. O sea, lo despreció, así literalmente, sí, me gustó la palabra. Sí, así es. Bueno, ¿qué opinan de esto? A ver, Ernesto de Lucas. Mira, fue uno de los asuntos que obviamente generaron, con toda la razón del mundo, mucha no nomás desconfianza, sino además hartazgo y decepción del último gobierno que se tuvo antes del presidente López Obrador, cuando emerge el escándalo precisamente por este software israelita con el que se espiaba a adversarios al régimen de gobierno, en el gobierno de Peña Nieto. Y el hecho de que vuelva a aparecer ahora a través de una filtración y que luego se le quiera dar el matiz de no es espionaje, es inteligencia, pues creo que es lo que te da el asunto que te indigna a ti, Aarón, por ejemplo, y más cuando se señalan a colegas tuyos en lo nacional, que tú conoces perfectamente su trayectoria, y que bueno, en todo caso, si se va a hacer uso de este tipo de instrumentos con una visión de tener y darle uso bajo los esquemas de inteligencia, concretamente para atacar al crimen organizado, pues no es que se justifique, simple y sencillamente son instrumentos que muchas veces la propia ley te permite, en honrosas excepciones, poder utilizar. Creo que este no es el caso y por lo tanto pues no hay cómo defender esa situación. Incluso un activista por ahí de derechos humanos, ¿no? También estaba haciendo espiado con este Pegasus. Programa Pegasus. Fanny, eso es lo que a mí me molesta mucho, esa parte del presidente, donde ahí le tienen las pruebas y todavía dice, es que no estamos espiando, y el que tenga pruebas que las presente, pues ahí están las pruebas, ¿no? Entonces ya es irrefutable, no hay para dónde hacerse, ¿no? ¿Qué pasa con estas? Fíjate, yo creo que es preciso el contexto que hay que analizar, de qué formato, en qué manera se genera este hackeo. Primero, hay que hablar de la agrupación de Guacamaya Leaks. Porque sí está raro. Son una agrupación de América Latina, que ellos mismos se manifiestan que su objetivo es preciso investigar a los ejércitos de diferentes países de América Latina, insisto, para apoyar a la información y sobre todo proteger los intereses de la comunidad, así lo manifiestan ellos. El caso de México, el caso que se dio ahora del hackeo a la sede. Opresores, ¿cómo le llaman? Algo así, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, el caso que se dio ahora en México, primero,
no es una investigación, no fue un hackeo que buscara un caso en particular, no es un atentado real contra el gobierno de México. ¿En qué sentido? Este grupo de hackers fue quien realmente extrajo esta información, lo sabemos, son 6 terabytes, lo que se ha manifestado, pero es una información general, literal, entraron, extrajeron la información y fue donde comenzaron ellos a hacer su análisis, sus búsquedas. Lo que comenta el presidente Andrés Manuel, más que desacreditar y estar manifestando que no hay una investigación, una persecución por parte del ejército, etcétera, es preciso poner sobre el debate y sobre la mesa que el gobierno de México no le generó ninguna indicación, o más bien no alertó a este grupo Guacamaya Leaks para que generara una investigación en específico. No quiero decir que fue una investigación de rutina, porque vaya, los grupos de hackeos a nivel internacional pues generan este tipo de contextos en los que a la ciudadanía nos genera no pánico, sino el discurso informativo que desacredita lo que realmente se viene manifestando a favor de los derechos de las comunidades, ¿no? A favor de los derechos humanos o del buen gobierno, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, el grupo Guacamaya Leaks, insisto, no iba contra un objetivo específico, solo quería extraer información. Y a mí me parece ridículo que parte de los escándalos, no sé si han escuchado ahí de lo que ponen sobre la mesa, que el general Luis Crescencio Sandoval se compró un boleto para ir a ver a Gloria Trevi. Oye, pues mínimo que no están investigando que hubo una matanza por aquí y por allá. O sea, ahí es donde se ve la verdadera diferencia de lo que sucede en la actual administración y lo que sucedía antes, como bien lo dijo el Pato de Lucas, ¿no? Hubo un terror por parte de la ciudadanía respecto a las opresiones que hubo en el sexenio anterior de Peña Nieto, y yo creo que no se debe de abonar a que esa visión se sostenga, porque realmente estamos teniendo un gobierno abierto, pero con apertura y sin persecuciones. El estar espiando periodistas, activistas de derechos humanos, pues eso no... Ahí lo que comenta el presidente... ¿Quién tomó la decisión? Ahí lo importante es la etiqueta de espionaje, y tú lo preguntaste ahorita. Ese es mi punto. ¿De espiarlos? Mira. No, es que no es espionaje, y es verdad lo que mantiene el presidente. Un espionaje es cuando tú eres perseguido 24 horas e inclusive... Pero ¿para qué quieres tener enganchado a en su supuesta inteligencia a un periodista o a un activista de derechos humanos? No son criminales, como él mismo lo dijo. Es que también ahí es donde está la desinformación. Dentro de las personas que manifiestan que están en este listado de observación, son inclusive personas familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, que si bien son activistas, pero ellos tienen contacto directo con el gobierno del país. Y Ricardo Rafael y el periodista de Animal Político. La información que se sostiene sobre estos periodistas y activistas no es una información que realmente esté violando su intimidad personal, no es información, no existe una persecución sobre ellos, no existen agentes inclusive del Estado. No porque diga Andrés Manuel que no existe, es una realidad, Roberto. Ustedes hablan mucho de no creer en dogmas del neoliberalismo y se tragan las palabras de Andrés Manuel como dogma, ¿no? Entonces hay que abrir un poquito la mente a la realidad. A ver, déjame, dame chance. Nosotros no tenemos dale chance nomás, para que ya. No te me calientes plancha, ¿no? Entonces, mira, el asunto es que aquí el asunto es ver todo esto en el contexto general. A ver, vamos a analizar primero el ejército. Vamos a partir de ese ejemplo que tú pusiste de por cierto, un gran personaje de izquierda, Rafael. Ricardo Rafael. Sí. Ricardo Rafael, que ahora lo despreciaron. Sí. Qué poca madre. Pero bueno, a mí me parece... este cuate, el hijo de la... pero así aprecia al del moñito, ¿cómo se llama? El Lord Molecul... El papá del Lord Moleculita, le llaman el vato. Eso sí lo aprecia. Ojalá ellos hubieran escrito, tuvieran la capacidad de escribir tan siquiera el prólogo del Hijo de la Guerra, por ejemplo. Un libro de Ricardo Rafael, donde describe, y a lo mejor ahí está la causa de por qué lo estaban espiando. O el Reinato. Exacto. Bueno, y describen muchas veces todas las líneas, van y tiran a cómo el ejército, al sacarlo de las calles, hizo todo lo que la consecuencia de este país ahorita, el entramado del que nos podemos salir. ¿Y quién lo sacó a las calles? Pues un presidente del PAN, entonces, sí, y ahora lo sostuvieron. Claro, entonces, y hasta legalmente, ¿no? Ayer hasta la Constitución cambiaron. Entonces, ilegal. El punto es que
¿por qué lo espiaban? ¿Quién tomó la decisión de espiar a Ricardo Rafael? Es que insisten con el tema del espionaje. A ver. Es literal intervenir. Eso es una definición nueva según la Real Academia de la Fani Española. Poner a ¿verdad? elementos. Porque la neta, que Fanny, o sea, ¿para qué te tienen por favor, enganchado no te desbarates con Pegasus? O sea, no es espionaje. Es claro que es espionaje. Que te bueno, llámenle como intervengan en el teléfono. Oye, Aarón, llámenle como quieran, pues. A ver, llámenle como quieran. El punto es, ¿quién tomó esa decisión? Si la tomó el ejército y no le están informando al comandante de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se dice? Al Supremo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, de lo que están haciendo, es muy grave. Y luego si aparte le estamos dando aerolíneas para que las administren, y luego les estamos dando las aduanas, y les estamos... Yo al principio coincidía mucho con Andrés Manuel López Obrador cuando dijo, vamos a apoyarnos en el ejército porque es una institución que tiene muchos recursos, este país no está para dilapidarlos, y muchas veces estaban en el cuartel nomás entrenando. Qué bueno que los saquen y qué bueno que los pongan a hacer otras tareas, pero al grado ya de querer hacer una aerolínea, de administrar aeropuertos, de convertirse en los principales constructores del país. Ya no más falta que los pongan a tapar baches. Oye, creyó. Pues así sí estarían tapados, si creen, mi respeto es para el ejército. Yo cuando estuve en el gobierno, la institución más de veras honesta y venerable que vi es el ejército mexicano, en ejercicio. Y la verdad se los voy a decir, jamás, ni a ellos se les daría tanto poder sin ningún contrapeso. Es un error gravísimo, porque como dicen ahí, pues no, la oportunidad hace. Totalmente. Entonces estos cuates, de ser una institución súper respetada, quién sabe en qué termine, y cuidadito, porque si esa decisión no la tomó, o no la están tomando fuerzas civiles, y no van acompañadas de una legalidad, es decir, de un juez, a través de un proceso que autorice para que sea espiado. Ahora, constitucionalmente no está permitido que el ejército haga esas labores de... Es que ni siquiera le corresponderían a ellos, sí, exacto, ¿no? Ni siquiera les corresponderían a la Guardia Nacional en todo caso. A la propia Fiscalía de la República. En una investigación. Pero, yo creo que da mucho de qué hablar. Creo que para efectos periodísticos, nuevamente... quien tuvo primero que nadie acceso, Aarón, a estas filtraciones, que entiendo fue Loret de Mola, vuelve a equivocar la estrategia. No es periodista ese. Bueno, pues analista, como le quieras llamar. No, analista, es un sicario. Bueno, vuelve a equivocar la estrategia al perder el fondo de lo que implicaba, porque pone la parte militar con la situación de salud del presidente, y ahí contaminas y haces absolutamente todo, le das otro sesgo a lo realmente trascendente, que es, imagínate, que la máxima autoridad que tienes en términos de seguridad, de garantizar la paz, sobre guardar la soberanía de la República, etcétera, sea con esa facilidad invadida en la intimidad de la información que tiene que manejar para efectos de gobernabilidad. Ese es el fondo de lo que debe de estar preocupando realmente ahorita, porque ¿qué sigue después del ejército? Yo creo que ese es un discurso alarmista, en tanto que inclusive hasta el presidente hoy por la mañana también lo comentó, no hay nada que ocultar. Por lo mismo, porque los medios de comunicación, el cerco mediático, inclusive los actores que tienen influyentismo en el cuarto poder, vamos a ponerlo de esa manera, están tratando de plantear ese discurso. O primero, como lo comenta Roberto, satanizan al ejército, o segundo, quieren que el ejército tenga aún más capacidad de superseguridad, etcétera. Y hoy el presidente lo manifestó muy claro. El hackeo, ya lo mencioné antes, no iba con ningún fin en específico, tan es así que él mismo lo manifestó, no hay nada que ocultar. Lo que se ha estado exponiendo es preciso prácticas que el gobierno mexicano ya había estado manifestando, hasta sacaron el tema del avión presidencial, sacaron, como te decía, que el general de la defensa se compró unos boletos para ir a ver a Gloria Trevi y demás, inclusive hasta en el absurdo, para que nos demos cuenta si hubiera existido algo más escandaloso, ahorita todos estuviéramos ya informados, ¿no? Cayeron en el absurdo de publicar como manera de preocupación que Luis Crescencio Sandoval pedía que le bordaran sus camisas con sus iniciales, y sabemos que eso, pues cualquier persona de pie puede tener ese uso y costumbre, y ahora lo quieren vender como algo de preocupación solo porque fue extraído de una manera en la que ¿A ti te preocupa eso? No. Entonces, pues precisamente eso es ahorita lo que está. Cuando dicen quieren, ¿a quién te refieres? ¿Cómo? Cuando dicen quieren meter esa agenda. Es más, ni había No, pues por ejemplo, a nivel nacional,
ahorita que estamos hablando de las posiciones del presidente, fuera acá de la burbuja mediática de Hermosillo, Sonora, pues preciso, eso ha sido con lo que ha comenzado, con lo que se ha comenzado a manifestar. ¿Cuándo vas a desayunar a su casa? Dice la Nora. No, lo que... Tú tienes influencia estatal y en el noroeste, no nomás en la burbuja mediática de Hermosillo. Es de Hermosillo para el mundo. Oye, bueno, Demian Duarte nos puede comentar bien qué pasa a nivel nacional. Bien filosa. Además, dile como es el señor, no le digas por el alias, es Lord Moleculita, no alias Demian Duarte. Entonces, más respeto, por favor, para el joven ese de los... ahí lo voy a dejar mejor, porque ya nos vamos a ir a pausa. Pues vámonos a pausa y regresamos en 3 minutos. Ahora el otro tema es buenísimo también, ese tema está buenísimo. Las 15 recomendaciones que hace el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, bueno, y todo su equipo, a la Fiscalía General de Justicia, son 23 casos de desaparecidos, donde hay omisiones graves en cuanto a los protocolos que se indican para iniciar una investigación de este tipo, y todavía lo que dejaron de hacer durante la investigación. Pero bueno, a mí me parece, y nos vamos a pausa ya, que en 6 meses tiene, ¿verdad, Luis Fernando Rentería? Yo creo que un poquito menos. Bueno, en 5 meses que tiene, ha hecho mucho más que los últimos 20 años. Después de García Ocampo, después de García Ocampo, aquí en la entidad, que fue el primer ombudsman, y fue el único periodo decente de esa institución, de ese organismo, hasta hoy que llega Luis Fernando Rentería. Pero bueno, regresamos en 3 minutos. Esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No le cambie. Zoom 95 del desierto. Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Acabo de dar una cátedra en el corte de lo que no es relaciones públicas aquí. ¿Sí o no, Fanny? Sí, claro. Y una amplia exposición de lo que no es la relación pública periodística, pero profundísima, bueno. Ya vamos a hacer la tesis Tapia, ¿no? Aquí, mi querido Robert. Aquí lo malo es que el Puma dejó el Pegasus aquí, así que abusados, sí. Ese pinche Puma, abusados con el Puma, porque es el poder tras bambalinas. Bueno, José Antonio Molina dice, Aarón, deberías de subir un video amoroso con el Pato, dice. ¿Quién es? Juan Antonio Molina Llanes. Pues es normal. Sí, Patito, ándale. ¿Qué pasó? Pero con pues que ahora en MC y luego pues, que se llama Sedena Lix, Guacamayazo, nos dicen acá. Bueno, ahorita sigo leyendo. Son las refundaciones que tienen que pasar todos los institutos. El tema, 15 recomendaciones, nunca antes visto, de jalón así, a la Fiscalía General del Estado de Justicia, de esta nueva administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué a ver, Pato? Mira, en primer lugar se tiene que reconocer que al menos con este tipo de acciones se ve una comisión estatal activa, algo que no se tenía un referente al menos por los últimos 3 o 4 años. Creo que a diferencia, por ejemplo... 3, 4 años, qué barco, no, hombre, como 20. Creo que el más combativo, como lo comentábamos antes del corte, fue el primer ombudsman que existió en Sonora, el maestro García Ocampo. Pero por otro lado, Aarón, tú puedes hacer, nomás con este tipo de acciones, valer el presupuesto que tiene la comisión, son 38 millones de pesos, con lo que tiene que funcionar anualmente. Se puede ver poco, se puede ver mucho, siempre y cuando se le respete la autonomía, que creo que es lo que el nuevo titular está haciendo valer en estos momentos. Y aquí hago sí una autocrítica porque es un punto de comparación con lo que sucede a nivel nacional. Tú no ves este tipo de acciones, por ejemplo, con la titular a nivel nacional, la señora Rosario Ibarra de Piedra, ¿verdad? Sí. Porque también se presentan este tipo de situaciones en mucha mayor medida en la República. Para que te des un ejemplo, con Felipe Calderón, del asunto que nos lleva a las recomendaciones, que son las personas desaparecidas y la desatención que se han dado, se tuvieron 17,000 reportes. Con Peña Nieto hubo 35,000 y nomás a mayo del 2022 en esta administración van 31,000. Tú no ves
al mismo órgano, pero en el ente federal, atendiendo este tipo de situaciones, y creo que tiene que ser escalonado. Y la otra parte, sin demeritar que se esté haciendo el trabajo concretamente contra la Fiscalía del Estado, también viendo la parte jurídica y la correlatividad que deberá de existir, este tipo de recomendaciones tarde que temprano tienen que recaer en la Fiscalía Federal, porque ahí tampoco se sabe de qué forma va caminando. Entonces yo sí lo reconozco, entiendo que de parte del Ejecutivo hay la total madurez para darle esta autonomía que requiere ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y aplaudo que al menos en este caso, con estas 15 recomendaciones que se emiten sobre 23 desapariciones que datan desde casos ocurridos en 2016 y 2021. Es el periodo entre 2016 y 2021. En 8 distintos municipios, 6 en Hermosillo, 3 en Nogales, en Empalme, en Agua Prieta, en Sárica, en Guatabampo, en Imuris, en Benjamín Gil y en Magdalena. Entonces, no puedes no reconocer esto que se está haciendo. Tendremos que estar muy atentos al seguimiento y al cumplimiento que tendrá que dar la autoridad competente, claro, en este caso la Fiscalía, a las mismas. No ha aceptado, todavía tiene un plazo de 15 días, ya van como unos 7 hábiles, ¿no? Tiene hasta el 27, fueron emitidas el 27 de septiembre, tiene 15 días hábiles que deben de vencer el 18 de octubre. Bueno, nomás sí, la fiscal, y lo digo porque aquí me lo dijo en la entrevista el mismo Luis Fernando Rentería, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dice, fue al día siguiente de la emisión de estas recomendaciones, la fiscal fue a sentarse ahí con él y le digo, bueno, ¿en qué término te aceptó las recomendaciones? No, entonces quiere decir que fue... Con esto acabo mi intervención para dejar, porque hay un dato importante, Aarón. En 2022, o sea, en este año... Qué fácil me cae, ¿no? Mi propio programa. Es que esto te puede servir para lo que platicaron. Digo, tendrían que ser los 2 actores que estuvieron en la reunión, pero en el 22 se creó una dirección general especial dentro de la Fiscalía Estatal para investigar homicidios dolosos y casos de personas desaparecidas. Es decir, ya hay todo un entramado burocrático de este año, en el 22. Okay. Tiene un presupuesto minúsculo, no menor, pero sí minúsculo para el número de casos que deberá atender, de 9 millones de pesos, en comparación con los 63, por ejemplo, que gasta la Fiscalía, que tiene como presupuesto y que tiene que gastar, por ende, la Fiscalía especializada para investigar delitos de corrupción, o bien la Fiscalía especializada en delitos electorales, que tiene 25, pues es poco. Entonces, tendremos la responsabilidad nosotros en la Cámara, en el Congreso, no en la Cámara, de poder ver cómo facultamos este tipo de cosas y cómo se le da seguimiento a las recomendaciones que hace el ente autónomo aquí. Y en cuanto al perfil del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, creo que también desde hace mucho tiempo no se tenía alguien tan completo en cuanto a la formación de quien preside ese órgano. ¿Ves? Que bien te ves cuando vienes sobrio y quedas... ¿Qué tiene que ver, Pato? Ahora sí van a decir que... Es que no tiene que ser diferencias. ¿Qué diferencia? Que vengas así, ¿ves? No, pues no son relaciones públicas, ¿no? Bueno, lo que comentaba Fanny, aquí mismo el propio Luis Fernando Rentería, pues sí, me recomendaba a la pregunta que le hice si le habían hecho alguna llamadita, algo, porque pues no obviamente que no les gustó, ¿no? Las recomendaciones, me dice, pues estuvo conmigo, ¿te aceptó las recomendaciones? No, todavía no, me dice, bueno, entonces fue a expresarle su molestia por esto, supongo, ¿no? Podrá ser, pero fíjate, antes de entrar en un tema técnico respecto a estas recomendaciones, a mí sí me gustaría manifestar que es muy valioso esta labor, o sea, la que está generando el nuevo ombudsman acá en Sonora, primero, como lo comentaba Pato, en términos de autonomía de la institución, y segundo, pues en garantizar los derechos humanos que están siendo violados por estas personas víctimas y hasta también víctimas indirectas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es valioso que se manifiesten no solo este tipo de recomendaciones, sino que el propio ombudsman acuda a los medios de comunicación a informar a la ciudadanía. ¿Por qué es valioso? Porque preciso la Comisión de Derechos Humanos no es un ente vinculante, no es un ente que tenga dientes. Sabemos que hay que vivir un proceso, ya lo comentaste tú, ya a nivel técnico se tienen 15 días para dar respuesta a favor. Si está en contra la Fiscalía de aceptar estas recomendaciones, es el Congreso local quien tiene que llamar a una comparecencia y ahí ella manifestar con argumentos y con también estadística el por qué no se está concretando lo que manifiesta la Comisión de Estatal de Derechos Humanos. Entonces,
Entonces, en términos técnicos es muy valiosa la labor, pero sobre todo en términos informáticos, en términos de que la ciudadanía esté empapada. El propio ombudsman lo comentó acá en tu programa, le pidió a la ciudadanía que de perdida leyera una de las recomendaciones para que pudiéramos tener en claro qué es lo que se está tratando de proteger. Ahora, en términos de la respuesta que pudiera manifestar la Fiscalía, ojalá, pues desde esta mesa a mí me gustaría plantear que es necesario que las entidades del Estado se muestren flexibles ante el reconocimiento de las faltas de operancia. Ahora, ¿qué sucede? El propio ombudsman lo manifestó. Lo crítico no es que existe una violación constante de derechos humanos en estos 15 casos, que son 50 víctimas en general, sino que existe dos violaciones particulares al proceso que es repetida. Entonces, ahí estamos hablando que hay un problema procesal de protocolo dentro de la Fiscalía que se puede resolver. Entonces, no debemos cegarnos ante esta resolución. En primera, esas dos faltas graves, dice ahí, que se observan y que es lo que acontece en todas las 15 recomendaciones, los 15 casos, es de primera, cuando sucede este tipo de desapariciones, los primeros 24 horas o 36, 24, en la mayoría de los casos no se siguió el protocolo de homologación. Hay un protocolo de homologación, exacto. Toda la y no se hizo ese es el primero. Ese primero. Y el segundo es que el tiempo que durante la investigación dejan de darle seguimiento. El mayor de dilación le llaman. Periodo exacto de dilación, que es donde pues se hacen güeyes, se patean el bote. Pues no necesariamente y son, se hagan güeyes. Esa es la recomendación, porque ahí dice el periodo mayor. Son de 2 años, 4 meses. Yo celebro que de no atender el expediente. Fíjate, Aaron, es muy buen punto el que estás empezando a tocar. Y yo lo primero que quiero decir es dejar claro que en lo personal, a mí me satisface grandemente que hay un ombudsman de esta calidad, ¿no? Y también desde que el gobernador tenga una verdadera intención, porque pues evidentemente lo propuso y él como es su facultad, y él impulsó que así se aprobara. Entonces hay algo conjunto que es muy, muy, muy alentador y en uno de los temas más delicados, ¿no? Que se están manejando desde el gobierno. Ahora, ¿qué dicen las recomendaciones? Eso que tú decías, que hay una dilación. Tú dijiste, porque se hacen güeyes. La mayoría de los casos discrepo. A ver, venga. Porque no tienen los recursos. Lo he estado friegue y friegue. Bueno. Cada vez que platicamos de esto, hablamos de lo mismo. No quieres hacer, no se puede cambiar el resultado sin una transformación de fondo. Si le seguimos asignando el 7% del presupuesto, el problema de la procuración y prevención de justicia y hasta la rehabilitación, no vamos a salir adelante, ¿verdad? Porque aunque los abrazos no cuestan, otras cosas sí. Entonces, la verdad es que les piden continuar con la búsqueda. Perdón, Roberto, nomás para fortalecerlo, tu argumento. Son 111 agentes ministeriales nomás. Así es. En todo el estado. Bajo mi fuente es el presupuesto 2022. Son los que están reportados. Entonces, efectivamente. Tienen entre la policía, elementos tienen alrededor de 1,000. De los cuales investigan. Agentes ministeriales. Exacto. Son de los que están empujando, coordinando una investigación, son 100. Aquí hay 50 víctimas. Aquí hay 20 y tantas. Ya de ahí te quitaste el 25%. ¿O cuánto tiempo le pueden dedicar? Correcto. Entonces hay que ser realistas. Yo, si fuera la fiscal. Fuera su principal argumento. De aquí me agarro. Y aquí está el Pato y los diputados, ojalá yo voy a hablar por lo menos con los que yo conozco bien, que son los del PAN, y decir, hay que empujar esto. Precisamente de que hay que agarrarse. ¿Tú crees para que le va a importar más mucho a Alejandra López Noriega? Sí, cómo no, ¿por qué no? Bueno, entonces le importa mucho al Pollo Castelo. No, pues andan en la misma línea. Entonces, si vamos a querer siempre personalizar. Era panista, pues el Pollo Yo creo que a los 33 integrantes les debe importar esta situación. Pues debería que sea el ente autónomo el que obligue a la Fiscalía a venir a exigir, a venir a socializar. Precisamente tú integras la Comisión de Seguridad Pública. Y sobre todo a venir a explicar esta situación, porque en el fondo pues sí puedes tener una justificación, no así para hacer entender a los verdaderos, a las verdaderas víctimas de esta situación. Sí. Que nomás para precisar ahí bien, no virtuoso, sino un círculo vicioso el que se está presentando, que gracias
a estas 15 recomendaciones se puede romper de una vez por todas, insisto, porque al menos ya empiezas a ver estos visos que hay que reconocer, así como muchas veces vienes y criticas, también hay que reconocer e irte a las causas reales de lo que lo están generando. Hay que reestructurar de fondo el sistema de gobierno. Y aprovechando que son el gobierno de la transformación, deberían de hacerlo realmente. No montarse en el carro que ya venían dando y pintarlo por afuera y ponerle estéreo. No, se requiere cambiarle el motor y cambiarle el chasis. Entonces, aquí implica muchísima voluntad política, pero también implica tener la disponibilidad de pagar algunos costos, porque la cobija es la misma, le van a jalar para el lado de la justicia y por allá a alguien le van a quitar y ese alguien va a presionar políticamente, pero no necesariamente es la prioridad que están marcando los sonorenses. O sea, los sonorenses está muy claro en todas las encuestas y en cómo votan y en cómo, etcétera, está muy claro. Es la seguridad y la economía. Todo lo que no sea en ese target está pegando fuera, pues. Entonces, eso es la invitación. Yo creo que es un buen pretexto. A mí se me hace, a lo mejor lo es, a lo mejor es una estrategia integral que está haciendo el gobernador para dar un no, ahí. No creo que andan muy contentos con este tipo de observaciones de Luis Fernando. Yo creo que sí, porque esto te da pie a muchas cosas. No sé si el gobernador, pero ahí... O sea, a lo mejor el gobernador es un político, es un operador político de primerísimo nivel. ¿Quién? Entonces, el gobernador. Entonces, a lo mejor él está poniendo las cosas para que cuando le reclame, ya te estás yendo para tú que a una le cuestión conspirativa. O sea, ¿tú crees que cuando el gobernador le habló a Luis Fernando Rentería le dijo, hace esta recomendación? No. Ahí sí yo voy a meter las manos al fuego por yo no dije eso. Yo no dije eso. Independientemente si alguien le hubiera llamado, está bien hecho. Lo que hizo está bien hecho. Pero no, te puedo asegurar que no fue así. Bueno, pero no dije eso aparte, Aarón. Yo lo que estoy diciendo es que agarre esto de ahí y que diga, mira, los pretextos que andamos buscando, es que cuando empiezas a cimentar cosas bien hechas, sistemáticamente van repercutiendo en otras mejores en el futuro. Entonces, a lo mejor de aquí se puede agarrar. Pretextos, el gobernador es que gobierna un estado donde hay muchos, a ver, la propuesta de la, ¿cómo se llama? Del presupuesto. Oye, Aaron, en la realidad, en la realidad, no en los libros de Marx ni de Engels, ¿no? Sino en la realidad. Hay una serie es que hay muchos contrapesos en el gobierno, hay muchos intereses que están ahí creados y hay que administrarlos, porque eso se le llama gobernabilidad y eso lo hace el PG, lo hacía. Sí, pero es que aquí yo no veo el caso de que necesita algún pretexto para en el presupuesto de egresos aumentar el presupuesto de la fiscalía. Pero alguien le tiene que quitar, pues, y no me has terminado de dejar la idea, al que le quite, le puede decir, mira, ahí está. Que le quite las fantasías esas, por ejemplo, al supercontralor Memo Noriega, que anunció unos cuartos de detectores de mentira y la chingada. Imagínate, fíjate nomás las fantasías esas, pero es más, si se mete él a ese cuarto, el primero que van a tronar va a ser a él, Pero bueno, a ver, Fanny, venga. A ver, nomás para precisar, son 15 recomendaciones, es decir, son 15 casos con 23 desaparecidos que son las víctimas directas y hay 27 indirectas que son los seres queridos, familiares cercanos de estas víctimas. En total son 50 víctimas las que están aquí en juego, ¿no? A mí me parece interesante mencionar preciso que estos casos se vienen acarreando desde 2016, ¿no? Nos comentaba el ombudsman, y también me gustaría rescatar parte del planteamiento de Roberto. Es verdad que el Estado tiene que generar condiciones, el Estado en su forma más amplia, ¿no? Como 3 poderes de la Unión, etcétera, grupos, instituciones autónomas y demás. Se tienen que generar las condiciones para que preciso se avance de manera concatenada. Es decir, si la instancia adecuada para exigir esta correcta aplicación del protocolo que comentábamos es preciso la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, es verdad que es necesario activar desde dentro, en este caso desde dentro de la Comisión de Derechos Humanos, lo que llamaríamos ahorita, lo que tenemos como resultado, las recomendaciones, pero esto viene de parte de una actividad que generan las víctimas para aperturar los casos, iniciar las quejas y después que la propia comisión les dé resolución. Ahora ya estamos en un panorama muy importante, muy relevante, como lo comentaba Roberto, se ha echado a andar la maquinaria del Estado, sí, para generar términos de gobernabilidad, de gobernanza, llegar al acceso a la justicia, pero preciso, se va respetando la autonomía. Vemos que estos 16 casos, lo comentaba el ombudsman, tenían ahí archivados,
estos 50 casos, estas 15 recomendaciones. Y ahora, ¿qué procede? Pues preciso, como lo manifestaba, esperar que desde la Fiscalía salga una postura reflexiva, salga una postura consciente en la que inclusive en las propias sentencias no se está criticando el trabajo en sí mismo de la Fiscalía, sino que se está puntualizando una parte del procedimiento que no se había respetado y que es muy necesaria que se lleve a cabo de una forma adecuada, que se respete esta parte del procedimiento para preciso llegar de una manera más fácil a la resolución de las exigencias de las víctimas. Entonces, ahorita estamos en esa parte de la jugada, en esa parte del proceso en el que ya existen las recomendaciones, hay que esperar la respuesta de la Fiscalía. Y ahora sí, aprovechando que tengo aquí a un diputado local a mi derecha, yo sí pediría que preciso hay que llevar este caso no de manera extrema hasta las últimas instancias, no, sí agotar el proceso jurídico, que es lo que siempre se tiene que buscar para acceder a la justicia. Entonces, en esta parte de la gobernanza, en esta parte del giro que tiene que ir dando las ruedas del Estado, que tienen que seguir girando, pues ahora, en caso de que la fiscala decida no aceptar, posición, ella se presente de una manera un poco más dura, un poco más reservadas al interior de su institución, ahora va a ir la responsabilidad hacia otro ente que sería el Congreso. Sí. Ahora, ¿no? Se mandó a jalar a comparecer a Toñito. A Toño le cuesta, Mira, las recomendaciones estriban bajo diversas aristas. Continuar con la búsqueda y localizar a las víctimas desaparecidas es una, identificar, imputar, acusar y concretar sanciones contra las personas responsables de estas desapariciones es otra. Esta pudiese generar ruido, sanciones, ¿no? Fincar responsabilidades penales y administrativas en contra de las autoridades ministeriales por los actos omisivos en perjuicio de las víctimas. Te insisto, no es justificación, tiene 111 nomás elementos. ¿Sí me explico? ¿Quién está obligado a llevar a cabo un acto de disculpa pública, más tardar un año en el que pero se garantice ustedes ya están dando por un hecho que es por la falta de recurso humano ahí y de recurso material. Es que si no lo dejas habría que ver. Tenemos que ser muy realistas, no es que yo lo esté dando por hecho, varón. Ojo, otra cosa importante es que la fiscala no está obligada a aceptar todas las recomendaciones. Sí, claro. Es lo que ella tiene que evaluar en estos 15 días, saber hasta dónde solicitar a la inscripción de las víctimas en un fondo que ya existe y el que tiene que tener garantías de liquidez al respecto, el Estado, para poder dar ayuda, asistencia y reparación integral, en su caso, en el ámbito de sus competencias. Esa es otra de las recomendaciones. En fin, yo creo que, mira, al menos se está viendo, como empecé mi participación aquí, un ente autónomo de algo tan loable y además tan urgente y tan necesario hoy en día como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y con un producto de gallina que más grandes que los de Bachoco, dice Alejandro Castrejón, porque me están reclamando que a los de Twitter no los leo, pero a ver, bueno, inteligentemente Roberto Romero tomó el lugar de fondo para no estar en medio del conflicto, dice, pero creo que no contaba con la astucia de Fanny Duarte y el pato de Lucas, y me pone segunda imagen. Bueno, no sé. ¿Qué te pasó? Una foto ahí del diputado. Humberto Robles Pompa dice, mira, no me quiere, pero me escucha el cabrón. Aquí, bueno, le mando saludos para que vea que no hay nada personal. Bueno, claro que es espionaje, dice, tiene que existir una orden judicial para poder interceptar una llamada, así sea por cuestiones de inteligencia militar. Es conforme al primer tema, ¿no? Luis Marco, el nuevo discurso de izquierda defendiendo un gorilato de facto y la derecha repudiéndolo. Todo esto por interés político. El arquitecto Ariel Ballesteros dice, ese entre comillas, no hay pruebas del espionaje de Ricardo Rafael, me recuerda tanto al no hay denuncias de la corrupción de la exgober. Buen debate, dice. Saludos al arquitecto. Saludos, arquitecto. Licenciado Jesús Manuel Herrera dice, pregúntale a la Fanny que si la idea que nosotros nos trata de vender, a ver, pregúntale a la Fanny que si la idea que nos trata de vender es que a partir de la toma de protesta de AMLO en 2018 hubo una conversión moral del ejército. Pregunta, ¿es una idea inverosímil e ilógica, ya que el ejército espía de Peña, Calderón y Fox es el mismo ejército que hoy espía? Dice que sí. Pues ahí te dejé la pregunta, Fanny. No ha cambiado nada. Luego le mando mensajito al Manuel. Ni Jesucristo dijo a su llegada nos cambió en automático.
Bueno, para cerrar, 30 segundos, Roberto, ahora sí que de derecha a izquierda, a ver, vamos. No, pues la verdad es que yo insisto en el tema de que una transformación profunda y verdadera tiene que empezar por la sangre, que es el presupuesto. Okay. ¿No? Entonces, mientras eso no se cambie y se siga siguiendo un formato preestablecido y sean mínimos los cambios que hay, pues no va a haber cambios, no se va a reflejar cambios Presupuestos verdaderos. Son amores, dicen, ¿no? Sí. Fanny Duarte. Yo cierro celebrando preciso la autonomía que está reflejando ahorita la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sobre todo eso, nada más manifestar que es parte de la transformación, que las instituciones se alineen y se apeguen pues a la gobernanza, al Estado de Derecho, y yo creo que estas sentencias, estas recomendaciones más bien que ha manifestado el Ombudsman, está abonando a eso, a que las instituciones del Estado inicien a activarse para que exista una respuesta bilateral, es decir, órganos autónomos exigiendo al gobierno, los diversos poderes legislativo, judicial activándose, en este caso la Fiscalía es autónoma, sin embargo entra dentro del juego de la Procuración de la Justicia, y es importante que como ciudadanía tengamos estos temas en la mesa. Total. Y para lo mismo, para empujar los trabajos ahí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ernesto Lucas. Concluyo que con lo aprobado ayer en el Senado de la República, este tipo de órganos, particularmente la Comisión Nacional y la Estatal de Derechos Humanos, tendrán muchísimo trabajo, porque debes de saber, Aarón, tú y tu auditorio, que de los mayores errores que ha cometido el Ejército al momento de entrar a las labores de seguridad pública han sido precisamente las constantes violaciones a los derechos humanos. Entonces yo creo que esto da para mucho tema más y va a ser algo que en el futuro inmediato se estará discutiendo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo pues cierro, yo también celebro la llegada de un perfil así como el de Luis Fernando Rentería, que en menos de 6 meses ha hecho, por lo menos hay 2 cuestiones aquí que como nunca antes visto en la historia, creo, de este organismo autónomo, de esta Comisión de Derechos Humanos, que es, primero, jaló a comparecer a un presidente municipal, fue Toño Astiaz Arance, le hicieron todo, le explicó las violaciones que estaba ejerciendo contra los jubilados y pensionados. Hay que checar porque no jala a los otros también, ¿no? Y le valió madre, ¿no? No, pues ahí salió con cosas legaloides, y ahora estas 15 recomendaciones por casos de desaparición de personas. Me parece muy loable, va bien, pues dice Roberto, hay que ver por qué no jala a los demás, pues habría que ver qué denuncias hay al respecto, ¿no? Ante la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre otros presidentes municipales. Y algo muy valioso de la labor de Luis Fernando Rentería es que preciso ahorita a pocos meses ya le está dando un aire de autonomía. De autonomía, pero también un aire de justicia a estas víctimas que tenían desde 2016 exigiendo una resolución pues que les apoyara en su Estado de Derecho. Sí, totalmente bueno. Hay que celebrar. Y es más, autonomía y también creo que nivel, independencia, porque es un perfil sumamente preparado, técnico, que conoce bien, estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que nos invite a comer. Sí, cierto. Después de este programa. Nos deben de estar monitoreándole allá. Le mando saludos a Pati Godoy, que es la coordinadora. Pati, dile que nos invite el Ombudsman. ¿Dónde quedó el Oxxo, no? Bueno, por primera vez en cuánto tiempo nos pusimos de acuerdo en algo. ¡Hace Patito! Abrácense ustedes también. ¡Viva los derechos humanos! Eso. Mira, tómales foto, Carmen. Bueno, gracias Roberto, gracias Fanny, gracias Ernesto, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en la radio con Aarón Tapia, en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.